El profeta Jeremías prácticamente fue el último de los profetas antes de que Babilonia conquistara a Judá, el reino del sur. Fue un ministerio de este profeta muy dramático para él, porque estuvo a varias ocasiones listo para que le mataran, y sin embargo pues Dios le cuidó, le conservó, y él exhortaba al pueblo a que regresaran de su falsa adoración, que se habían apartado de la palabra de Dios totalmente, y les exhortaba a eso. Nuestra lección en esta mañana, nuestro tema es: entra en el camino que lleva a la vida. Entra en el camino que lleva a la vida. Y el profeta, exhortando a los judíos, a Judá, en el capítulo 6, versículo 16 del libro de Jeremías, dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Es algo parecido a lo que sucede hoy en nuestros días. Este texto 16 del capítulo 6 de Jeremías es una figura de los viajeros que se han equivocado en su peregrinar, en su camino, y de pronto se paran para saber dónde están y qué es lo que quieren hacer. Cuando ellos inquieren, cuando ellos investigan, ¿verdad?, ese camino que habían transitado y que se extraviaron, entonces andan por él. Pero en este caso, los judíos dijeron, no andaremos, no andaremos. Y esto es algo, en nuestros tiempos, ¿verdad? Este texto se puede también aplicar y llevar, estudiarlo, cuando encontramos toda una gama de iglesias que se han establecido en todo el mundo, y principalmente aquí en los Estados Unidos, miles y miles de iglesias, y las escrituras o la palabra de Jeremías también nos está exhortando a eso. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Así dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Obedezcan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero la gente no quiere mandarlos. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, ¿verdad?, creían que estaban en el buen camino, creían que ellos adoraban a Jehová, pero lo hacían con ídolos y muchas otras cosas, ¿verdad?, que no vamos a ver ahorita. Y estaban realmente fuera del camino que lleva a la salvación. Y hoy las religiones, las iglesias, están en ese camino. Y es la voluntad de Dios, ¿verdad?, que nosotros exhortemos para que inquieran, para que investiguen, para que oren a Dios y les ilumine acerca de su situación. Es decir, esto es por tantas denominaciones, tantos grupos que hay, ¿verdad?, y están en un camino errado. Y el profeta dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, reflexiona, piensa. Si eres religioso, ¿verdad?, aquellas personas que nos vean por las redes sociales, si hay aquí alguno también de nosotros, ¿verdad?,
que pensemos dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo para adorar a Dios. Y la exhortación del profeta es, anda por él. Pero ellos dijeron, no andaremos. Y esperamos que esto no lo digan también en nuestros tiempos. No andaremos en esas situaciones o en esos mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dado. El Señor Jesucristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo. Bautícennos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Marcos 16 y versículo 15, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Cristo edificó una iglesia. Él dijo, allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Él, la iglesia de Él. Sin embargo, hoy muchas, cientos, miles de denominaciones que, al igual que el pueblo de Judá, los judíos creían a aquellos que estaban adorando a Dios de una manera como Él lo pedía. Y sin embargo estaban ellos en un camino errado e iban a la perdición. Y el profeta les dice, inquieran, estudien, oren, pregunten, para que puedan andar en ese camino. Y van a tener paz en sus almas. El Señor Jesucristo también hace lo mismo. Nos pide allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La idolatría y la apostasía en tiempos de Jeremías eran las sendas modernas de ellos. La idolatría y la apostasía, es decir, eran los caminos chuecos, malos, que los llevaban a la perdición. Va a venir el pueblo caldeo y va a conquistarlos. Pero ellos no creían esas cosas. No creían ni entendían cuando dice inquieran, vean, lean. Y si nosotros leemos allá en el Deuteronomio, el capítulo 28, casi todo el capítulo es un capítulo de exhortación. Solamente voy a leer algunas cosas, ¿verdad? Dice allí en el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego viene una lista de todas las cosas buenas que ellos tendrían, ¿verdad? Bendito serás en la ciudad, en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Jehová te enviará bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego en el versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová, a partir del versículo 15 y prácticamente todo el resto del capítulo está diciendo lo que sucedería para ellos. Si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te van a alcanzar, te alcanzarán. Dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y en tu salir, etcétera, etcétera.
el profeta le está diciendo al pueblo, oigan la voz de Dios. Así dice Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad cuáles son las sendas antiguas. El culto verdadero y la obediencia a los mandamientos son para nosotros las antiguas cosas que debemos de seguir. Es decir, lo que el Señor Jesucristo y los apóstoles escribieron y están en el Nuevo Testamento es lo que hay, es lo moderno para nosotros. Nunca, ¿verdad?, el mal, ¿verdad?, va a existir junto con el bien. De ninguna manera. No son coexistentes. Es decir, no existen juntos. Por eso es que debemos de preguntar dónde estamos. Si Cristo estableció o edificó su iglesia, debemos de estar en la iglesia que Él edificó. Pero si alguien pregunta, ¿y cómo sabemos, cómo estamos seguros que esta es la iglesia que el Señor edificó? Cuando miramos que estamos teniendo las mismas cosas que en el principio, a partir del año 33 de nuestra era aproximadamente, la iglesia practicaba. Es decir, la adoración, la organización, la manera de salvación, todo eso está en el libro de los Hechos. Y es lo que debemos de exhortar a aquellos religiosos, incluso familiares nuestros hermanos, nuestros amigos. Pregunten por las sendas antiguas. Pregunta qué es lo que mandó el Señor Jesucristo. Y anda y camina en ese mandamiento, en esos mandamientos que el Señor nos ha prescrito. El Señor Jesucristo, cuando estaba en su ministerio, y están los apóstoles, los discípulos, y está también una muchedumbre de gente que están allí de curiosos o que quieren saber qué es lo que enseña aquel maestro. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 30 o 31, le dice, o el Juan escribe, dijo el Señor a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego añade, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Habrá maneras diferentes de salvación? No, nada más hay la que el Señor estableció, solamente esa. Sin embargo, en nuestros días se predican, se enseñan muchas maneras para entrar en el camino de la vida, en el camino de la salvación. Algunos dicen, repite una oración o acepto a Cristo en mi corazón y limpia mis pecados, pero todo eso no viene en las Escrituras. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo podemos manifestar nuestro amor para Dios, para nuestro Señor Jesucristo? Es siendo obedientes a sus palabras, a sus mandamientos. ¿Qué debe creer el hombre? El hombre debe de creer y de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículos 11 delante, ¿verdad?, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de carne ni de sangre, o ni de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nacimiento viene de arriba. Y esto es lo que los judíos no entendían
cuando el Señor lo explicaba. ¿Recuerdan ustedes cuando llegó aquel hombre llamado Nicodemo, un principal entre los judíos? Es decir, era miembro del Sanedrín, creía en que vendría el Mesías, ellos esperaban el Mesías, y él va de noche y le pregunta y le dice, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan y versículos del 1 en delante, ¿verdad? Le dice: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Y el Señor le dice: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y él dice: pues, ¿cómo es esto posible? ¿Puede acaso un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor le dice en el versículo 5: de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Entonces hay que creer en el Señor, ¿verdad? El apóstol Juan, ¿verdad?, en el capítulo 20, el Evangelio de Juan, de los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento, fue el último que se escribió, y se escribió allá, piensan algunos, a finales de los años 80 o principios de los años 90 después de Cristo, porque empezaba a surgir un peligro muy grande en la iglesia, y empezaba el gnosticismo, ¿verdad?, y no creían en Jesús, ¿verdad? Y por eso Juan escribe el Evangelio, su Evangelio. Y en el capítulo 20, versículo 30 y 31, Juan escribe: hizo además el Señor Jesús en presencia de sus discípulos otras señales que no están escritas en este libro, pero las que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Bueno, ahorita hablaba de que hay que nacer de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo dice que hay que nacer. ¿Y cómo vamos a nacer? Necesitamos recibir en nuestro corazón espiritual, que es la mente, la semilla del Evangelio. Esa semilla del Evangelio está en nuestra mente y estamos oyendo el Evangelio, leyendo las Escrituras, haciendo oración, y esa semilla va a dar fruto. Todas las semillas, ahora hablando de las semillas naturales y la semilla que es el Evangelio, todas dan fruto, pero necesitan estar en una tierra ya preparada para dar fruto. Si el Evangelio no entra a una mente, a una tierra que esté preparada, no va a dar fruto. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, dice ahí: siendo renacidos, es decir, vueltos a nacer, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es lo que dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso cuando miramos nosotros la parábola del sembrador allá en Mateo 13, cuando dice el sembrador salió a sembrar, y parte cayó en el camino, parte cayó en pedregales, parte cayó en espinos, dice, pero parte cayó en buena tierra. Y cayó en el camino, y la que cayó en piedra, y la que cayó en los espinos no dieron fruto. Dice, pero la que cayó en buena tierra, esa dio fruto a 100, a 60 por uno. Así que
entremos. Si tú todavía no entras en el camino que lleva la vida, hoy es el día. Hoy es el día que en el cual puedes entrar en el camino que lleva la vida. Por eso el profeta dice, párate, piensa, medita, paraos en los caminos. Así dice Jehová, paraos en los caminos y meditad y preguntad por las sendas antiguas. Lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Hay que confesar a Jesucristo, hay que creer en Jesucristo porque podemos tener vida eterna. Creer no es solamente algo que lo razonamos en nuestra mente, sino implica la obediencia a los mandamientos, a las demandas que nuestro Señor Jesucristo dice. Hay que confesarlo delante de los hombres. El apóstol Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿verdad? Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesarlo, ¿verdad? Hay que obedecer lo que el Señor dice. Marcos 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué es el Evangelio? Hay que creer el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio, entre muchas cosas que se dicen o se responden, ¿verdad? Bueno, es todo el Nuevo Testamento, es toda la Biblia, es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículos del 1 en delante? Dice la Escritura, además os declaro, hermanos, el apóstol Pablo les está escribiendo a los Corintios, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y luego menciona lo que es el evangelio en sí, el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Señor Jesús fue muerto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, es decir, de acuerdo a las Escrituras. En las Escrituras viene la muerte del Señor, se habla de la muerte del Señor. Y muy directamente en Isaías capítulo 53. El versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, las personas deben de ir a los dichos antiguos que son de nuestro Señor Jesucristo para acá, para entrar en el camino de salvación. Hay que recibir el mensaje, hay que entenderlo, oírlo, obedecerlo, saber que Cristo vino al mundo y vino para salvarnos, vino a ofrecer un sacrificio que aplacara la ira de Dios. Cristo muere por toda la humanidad y el sacrificio de Él satisfizo a Dios. El profeta Isaías escribe en el capítulo 53 y versículo 11, el profeta escribe, y verá el fruto de la aflicción de mi alma. Está hablando el profeta con palabras de Jesucristo. Dice, verá el fruto de la aflicción de mi alma y quedará satisfecho. La ira de Dios se aplaca
para el pecador cuando obedece. Pero mientras no obedezca, la ira de Dios está sobre él. Somos hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo escribe ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1 en delante, ¿verdad? Dice ahí que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios mandó a su Hijo para que Él hiciera lo que nosotros no podemos hacer para salvarnos nosotros mismos. No podemos. Nadie puede salvar a nadie. Mi abuelita no me puede salvar. Nadie salva a nadie. Solamente Cristo, con su muerte, satisfizo la demanda la demanda de la ley, que es la muerte. Él murió en lugar nuestro. Hace unos momentos, cuando participamos de la mesa del Señor, lo recordamos. Participamos del pan y recordamos el cuerpo que murió en lugar nuestro. Participamos del jugo de la vid para recordar la sangre que nos redime, es decir, que nos rescata. Paga el Señor nuestro rescate con su sangre. Y esto es lo que nosotros, lo que la gente hoy debe regresar a ello. Pregunta por las sendas antiguas. Hoy le podemos decir a los cientos y miles de iglesias, ¿verdad?, denominacionales y muchos grupos que no sé cómo se llaman. Por eso el apóstol, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sigamos la doctrina, debemos de ser fieles, sigamos la doctrina que está en el Nuevo Testamento. Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16, escribe: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y así debemos de ser, perfectos. Perfecto significa íntegro, es decir, que tiene todo, ¿verdad? Así como, aunque engañan en las tiendas, ¿verdad?, dice pan integral, ¿verdad?, no tiene todo, le quitaron muchas cosas del trigo, ¿verdad? Bueno, un perfecto es, en el caso espiritual, es que seamos listos, preparados para hablar de toda buena obra que demanda el Señor que prediquemos el Evangelio. La persona, por tanto, necesita el bautismo, necesita morir al pecado. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo sucede esto? Cuando la persona acepta a Jesucristo, creyendo en Él, confesándolo y bautizándose, ¿verdad?, y muere. Y cuando una persona muere, ¿verdad?, es sepultada. Cuando muere físicamente, es sepultada, es metida en la tierra, ¿verdad? Aquí la palabra bautismo significa sepultura, es decir, ser introducida la persona totalmente en el agua. Alguien puede decir: ¿cómo puede ser posible que se quiten los pecados nada más porque sumergieron a alguien en el agua? Esto es lo que demandó el Señor Jesucristo. Y cuando lo aceptamos y lo creemos, el bautismo es para perdón de pecados. Allá en Pentecostés, cuando Cristo edificó su iglesia, en Hechos 2, libro de los Hechos, capítulo 2, todo el capítulo 2, y muchos capítulos más adelante, ¿verdad?, cuando predicaron el Evangelio, Pedro predicó el Evangelio, y cuando les dijo el crimen tan grande que habían hecho matando al Hijo de Dios,
y se los muestra con las escrituras. Les habla de los salmos, les habla de David, les habla de los profetas, y ellos se dan cuenta, porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Y entonces comprenden que han aprobado y dijeron, gritaron, crucifícale, crucifícale. Y ellos dicen, angustiados, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro y los apóstoles les responden, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Es decir, el nuevo Espíritu que ahora va a operar en aquella nueva criatura. Lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, si no eres sepultado en las aguas y con el Espíritu, dice, no vas a entrar en el reino. Así que esto es lo que demanda nuestro Señor Jesucristo. El bautismo salva. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, capítulo 3 y versículo 21, está hablando de esto, estaba hablando de lo que hizo Noé, ¿verdad? Y luego en el versículo 21, que hay que tener cuidado para todos los denominacionales y también la Iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo leen este versículo? Si lo leen muy a prisa, van a decir que el bautismo no salva, ¿verdad? Dice la Escritura allí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿verdad? Pero la gente lee, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, le quitan una S, pero dice a nosotros nos salva. Es necesario el bautismo. Así que quieres ir por el camino de salvación, por el camino de la vida. Hoy es el día de salvación, si no has obedecido aún el Evangelio. Pero si ya eres miembro de la iglesia, tú que me escuchas allá en las redes sociales, si eres miembro de la iglesia pero te has alejado, hoy es el día de salvación. Arrepiéntete. Ve con algunos hermanos, ve a la iglesia que te quede más cerca, donde se reúne la iglesia más cerca de ti. Y si no, googleale, ¿verdad? Métete al teléfono inteligente en el Google, ¿verdad? Y ahí vas a encontrar en tu ciudad, en tu pueblo, una congregación de la iglesia de Cristo. Habla con algún hermano, con el predicador, con un anciano, con algún miembro y pide perdón por tus pecados. Hoy es el día de salvación. Y la invitación es la predicación. Ven, entra en el camino de salvación. Pero cantamos un himno. No, 249. Primera, tercera y última estrofa. 249. Cantemos. Voy a la tierra de Canaán, donde el alma vivirá. Tinieblas ya no existirá, donde el alma vivirá. Ahí no habrá ni quien llorar, todo es amor y el alma vivirá. De amor un faro está en el mar, donde el alma vivirá. Luz da las costas de mi hogar, donde el alma vivirá. Ahí no habrá ni quien llorar, todo es amor y
el alma vivirá. A esa hermosa tierra todo el alma vivirá. Por ella lo que tengo doy el alma vivirá. Y no habrá ni quien llorar, todo es amor y el alma vivirá. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para ir a Dios en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo sea su nombre, Padre bendito. Gracias le damos, Señor, primeramente por la vida y la salud que nos concede, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos ha dado, Señor, de estar congregados en su nombre, Padre, para así juntos participar en este servicio de oración para usted, Padre, uniendo nuestras voces, Señor, para cantarle himnos de alabanza, Señor, todo para honra y gloria suya, Señor. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por todo, Padre. Gracias porque hoy, primer día de la semana, Señor, nos pudimos congregar y participar de su mesa, Señor, y recordar ese grande sacrificio, Señor, que hizo al dar a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida, Señor. Gracias, Padre, porque hubo quien nos hablara, Señor, de su evangelio, Padre, y lo hemos aceptado, Señor. Y hemos tenido esa libertad, Señor, del pecado, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Padre, por tantas bendiciones, Padre, que hemos recibido de parte de usted. Gracias, Señor, por los alimentos que nos da, Señor, por el techo que tenemos, por el medio de transporte, por todo, Padre. Le estamos muy agradecidos, Señor, que usted siempre nos ha dado, Padre, lo necesario para vivir, Señor. Gracias, Señor, por la salud que nos da, Señor, hasta el día de hoy. Padre Santísimo, también le queremos pedir, Padre, por los problemas de mis hermanos que están pasando, Señor, por nuestro hermano Juan Weber, Padre, sea con él, Señor, y también le damos gracias, Señor, porque esté con nosotros. Por el problema de nuestro hermano Wally, Señor, sea con él también, Padre Santísimo, ayúdelo, Señor. Para nuestro hermano Blas, Señor, también, Padre, sea con él, y le damos gracias, Padre, porque están con nosotros, Señor, aquí. Gracias, Señor, también porque tenemos a nuestra hermana Ramona, Padre. Por todos mis hermanos aquí presentes, Padre, tienen alguna necesidad o algún problema de salud, Señor. Usted los conoce, Señor. Sea con cada uno de ellos, Padre Santísimo. También le queremos pedir por la petición que se hizo al principio, Señor, de esta persona que iban a operar o hermano, sea con él, con los médicos que lo atienden, Padre. Padre Celestial, también quiero agregar, Padre, en nuestra oración, que acompaña a mi hija Valeria, Señor, que va en camino, Señor, que llegue en esta tarde. Acompáñala, Señor, que llegue con bien, Señor. Feliz de haber estado aquí con nosotros, Padre, con sus padres y con nosotros. Padre Celestial, también le quiero pedir, Padre, por Guillermo Armando, Señor, cuídelo en su trabajo, Señor. Ayúdelo y a él y a sus compañeros, Señor, por nuestro hermano Adolfo, también sea con él, Padre bendito. También por muchos jóvenes que han salido, que están lejos fuera de su casa, Señor, sea con ellos, Padre Celestial. Padre Santísimo, ahora que vamos a ser despedidos de este lugar, Señor, llévenos a nuestro hogar, Señor, felices, contentos de haber estado en este servicio de adoración, Señor. Si hay algo, Padre, que por nuestros visitantes, Padre, sea con ellos, Padre Santísimo, que no sea la última vez que vengan, que sigan viniendo, Padre, para que se sigan alimentando, Señor, y sigan creciendo en el conocimiento de su palabra, Padre. Si hay algo que se me ha pasado pedirle o agradecerle, usted conoce todo en nuestras vidas, Señor. Conoce todo nuestro agradecimiento y nuestras necesidades que tenemos, Señor. Todo se lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.